Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11, vemos una carta que Dios le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Decía que te al lado, no tengas miedo. No tengas miedo. Y acá viene la promesa a continuación. A ver cuánto está dispuesto acá. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ahí se terminó el miedo, se terminó el amén, se terminó todo. No tengas miedo en nada, o no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Nos vamos a meter con la carta que Jesús, el Espíritu Santo, en realidad inspira a Juan a escribir para enviar luego a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? La carta comienza diciendo: escribe al ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Se acuerdan? El pastor de la iglesia. Entonces, Dios, el Espíritu de Dios, lo inspira a Juan para que escriba una carta al pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Sí? La palabra Esmirna proviene de la palabra mirra, que es un perfume de olor dulce que sirve o servía para embalsamar a los cuerpos muertos. La palabra Esmirna, el nombre de la ciudad, proviene de la palabra mirra. ¿Qué le entregan los magos a Jesús? Oro, incienso y mirra. ¿Sí? O sea, de alguna manera estaban adelantando lo que iba a suceder con el cuerpo de Jesús. ¿Está bien? Algunos datos para que entendamos qué es o qué era, cuál era la cultura de la ciudad esta que estamos mencionando. Era hermosa, dice la historia. Era una ciudad orgullosa, un gran centro cultural donde había muchísimo aprendizaje. También nos cuenta la historia que era rica porque también había un gran centro comercial en esa ciudad. Pero era profundamente idólatra. Sobre todo se destacaba por tener muchos dioses, de eso se trataba la idolatría, pero también pasaba algo particular. El foco de la adoración en esta ciudad no eran los dioses Zeus y algún que otro dios, no me acuerdo ahora algunos nombres, pero el foco de adoración estaba puesto en el emperador. Es decir, como era una ciudad que estaba de alguna manera influenciada por la cultura romana, tenían emperadores, ¿no? Todas esas ciudades se gobernaban, se regían por un emperador. Era como una ciudad, ¿no?, que abarcaba o que estaba bajo un emperador que a su vez gobernaba otras ciudades también. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Que el foco de adoración no eran los dioses que ellos mismos se fabricaban, sino que ahora el foco de adoración, bien digo, era el emperador. Ellos adoraban al emperador. Era una ley que de a poco querían implementar para que el emperador fuera la figura primordial en todo sentido. Desde el gobierno, la adoración y todo lo que tuviera que ver con la vida en esa ciudad. ¿Sí? En el año 23 después de Cristo, esta ciudad se gana la chance de construir el primer templo público de adoración al emperador de esa época que se llamaba Tiberio, César Tiberio. ¿Sí? Esta ciudad gana la posibilidad de construir el primer templo público para adorar a ese emperador. Pero ¿qué pasa? En el año 81 después de Cristo,
el emperador Domiciano demanda que se lo adoren y se lo llame Señor como una muestra de lealtad. ¿Sí? Un poquito de historia como para que entendamos de qué se nutría esta ciudad. Ahora, fíjense esto, qué interesante que es. ¿Por qué? Porque conocían lo que era la adoración, estaba mal enfocada la adoración. Ellos tenían sus propios dioses y de a poco Roma empieza a meterles la idea de que tienen que adorar al emperador. ¿Sí? Para que también entendamos cultural e históricamente lo que es la incidencia de Roma en la historia del mundo. El romanismo avanzó a pasos gigantados, por eso veían en la iglesia, en el cristianismo, una seria amenaza. Porque vos imaginate que hoy le digas al Papa, usted, ya se lo han dicho muchas veces, pero decírselo una cosa, cara a cara es una cosa y a distancia es otra. Imagínate tenerlo frente a frente al Papa y decirle, usted no es ningún intercesor entre Dios y los hombres, usted no tiene nada que ver. En aquel entonces decirle eso a un emperador, usted no puede ser centro de adoración, era que exponerte a que te arranque la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Roma siempre persiguió a la iglesia de Cristo. Ahora, según nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, fue bajo el gobierno de ese emperador que te mencioné recién, el último, ¿cómo se llamaba? Domiciano. Fue bajo el gobierno de ese emperador que Juan, el que escribe el Apocalipsis, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibe toda esta revelación del Apocalipsis. 22 capítulos y se terminó la historia. ¿Sí? Bajo el gobierno de ese emperador, Juan es enviado a Patmos. Y ahí Dios le empieza a hablar. Fíjense cómo Dios empieza a presentarse. Escribe al ángel de la iglesia, pero Dios empieza a presentarse de una manera diferente a la que se presentó en Éfeso. Y empieza a hablar de su carácter. Mirá lo que dice. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dios está dando ahí a entender, está manifestando su carácter eterno, el primero y el último. Antes de mí no hubo nadie, después de mí tampoco lo habrá. Es verdad que estuve muerto, pero también es verdad que volví a la vida. ¿Sí? ¿Me siguen? Se está presentando Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la ciudad de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A Éfeso se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que anda en medio de los candeleros. Es decir, se presenta como el que sostiene a los que él llama y como el que se mueve en medio de la iglesia. ¿Sí? Presten atención porque si no se va a hacer un salante los candeleros, el que estuvo muerto, el que vivió, no sé qué, esto, que aquello, y vamos a terminar haciendo un apocalipsis versión siglo XXI. La apocalipsis. A Éfeso se le presenta como el Señor de la iglesia, de alguna forma. Pero a Esmirna le dice, yo soy el primero y el postrero. Le habla de su carácter, ahora no le dice, no se viene a presentar como el Señor de la iglesia, ahora le habla de Él, de quién es Él. ¿Sí? El alfa y la omega, el principio y el fin. Eso es lo que Dios le está diciendo. Antes de mí no hubo ningún otro Señor. No hubo ningún otro Dios. Y no lo habrá después de mí. Encontramos en este capítulo, en esta carta, puntualmente, la presentación de Jesús a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 1:11, Apocalipsis capítulo 1, léanlo en casa. Pero ahí Jesús se le revela a Juan como quién es, y le empieza a hablar también en figuras. Él dice, Juan cuenta, dice, es el que tiene ojos como llamas de fuego. De su boca sale una espada de 2 filos, una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? Empieza a hablar de la autoridad de Cristo, Juan, en el capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 11. Apocalipsis 1, versículo 11. Dice, ¿qué decía?
el que hablaba, decía, yo soy ¿qué? El alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, Juan dice esto, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha, su diestra sobre mí, diciéndome ¿qué? No temas, yo soy el primero y el último. Es decir, Dios empieza a poner de manifiesto, o Jesús empieza a poner de manifiesto su carácter. Iglesia, el que te está hablando, no es un hombre común y corriente. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. El que estuvo muerto pero que ahora vive. El que tiene en su diestra, los 7 ángeles. El que se mueve en medio del candelero. ¿Sí? Ese es el que está hablándote. Y la iglesia necesita volver a reconocer la autoridad de Dios por medio de su palabra. Porque la iglesia ha perdido el foco, porque escucha mucha palabra de hombre, pero escucha poca palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando se le presenta a esta iglesia, empieza a hablarle de acuerdo a quién es Él. A Éfeso se le presentó como el Señor de la iglesia. A Juan se le presentó lleno de autoridad. Pero ahora viene esta iglesia y le habla de su carácter. Yo soy el primero y el último. Soy el que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacerle o entender, bien digo, la autoridad que hay en la palabra de aquel que es el principio y el fin. ¿Sí? Esos títulos le corresponden solamente al Señor, el principio y el fin, el alfa y la omega. Son títulos que solamente le competen a Jesús. Dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor les está recordando a los cristianos de esta ciudad, de esta iglesia, que servían y siguen a un Dios que no está muerto, que tal cual, como dice el texto, estuvo muerto y ahora vive. La iglesia de este tiempo necesita recuperar la memoria y darse cuenta que no sirve a un Dios muerto. A veces pareciera que servimos a un Dios que está muerto. A veces pareciera que servimos a un Dios que en algún momento hizo algo, pero como que ahora ya no tiene la habilidad, la capacidad de hacer absolutamente nada. Entonces, como los cristianos de Esmirna, nosotros necesitamos darnos cuenta que servimos y seguimos a un Dios que aunque estuvo muerto, ahora vive. ¿Sí? Esa es la razón de nuestra esperanza. Y por eso, al igual que los cristianos de esta ciudad, necesitamos recuperar la memoria. Servimos y seguimos a un Dios que estuvo muerto, pero que volvió a vivir. Resucitó. Tu Señor resucitó. Y si no resucitó, entonces no tiene sentido que estemos reunidos en este lugar. Vaga entonces es nuestra fe. Porque lo que le da sentido a nuestra fe es el hecho de saber que Cristo fue a la cruz, que murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Esa es la palabra de fe que profesamos, que predicamos. ¿Sí? Tenemos una gran esperanza. En medio de lo que estaba viviendo el mundo, tenemos nosotros una promesa, una esperanza que no avergüenza. Así como la muerte no pudo detener a Jesús, tampoco va a poder detener a la iglesia. Jesús le dijo a Pedro en un momento, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Mirá lo que sigue diciendo el versículo 9. Yo conozco que tus obras, lo mismo que le dijo a Éfeso, ahora viene y se lo traslada a esta iglesia, a estos cristianos. Y esa palabra o esa declaración, yo conozco tus obras, aparece en las 7 cartas a las 7 iglesias. Es decir, el Señor una vez más vuelve a ratificar su mirada sobre la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Lo primero que el Señor le dice después de presentarse, yo conozco tus
obras. ¿Sí? El Señor nunca quitó sus ojos de sobre la vida de la iglesia. Nunca. Esta semana que transcurrió desde el domingo anterior al día de la fecha, el Señor no quitó en ningún momento sus ojos de encima de tu vida, o de sobre tu vida, para ser exactos. Porque más encima hablamos mal. ¿Sí? El Señor nunca apartó su mirada esta semana de tu vida. Nunca. A donde vos ibas, el Señor iba a ir. Ibas para allá, el Señor iba para allá. Te miraba. Nunca el Señor quita sus ojos de su amada iglesia. Nunca. Nunca. Podremos no vernos entre nosotros, pero el Señor nunca quita sus ojos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Él sabe a ciencia cierta la realidad de su iglesia. Para Él no hay cosas ocultas, para Dios no hay cosas ocultas. No hay nada que Él no haya visto de tu vida esta semana. Las veces que pensaste, ¿qué pensaste? Las veces que hiciste, ¿qué hiciste? Las veces que hablaste, ¿qué hablaste? No hay nada que Él no sepa. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Eso tiene que generar en nosotros temor. Pero no miedo, sino conciencia de saber que el Señor nos mira. Todo el tiempo sus ojos están sobre tu vida y la mía. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice el salmista, no se duerme el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá el que guarda Israel. De día y de noche sus ojos están sobre tu vida. ¿Amén? ¿Es una buena noticia esa? Claro. ¿Por qué? Porque Él todo lo conoce. Él conoce lo profundo de tu ser, eso que nadie puede ver, eso que nadie jamás llegará quizá a conocer. Él lo sabe, Él lo conoce. Y eso debe ser más que suficiente para que en nosotros se desate temor reverente de su presencia. Porque cuando nosotros entendamos esta realidad, entonces como iglesia va a cambiar un montón de cosas en nuestra vida. Van a cambiar un montón de situaciones. Antes de hablar vamos a pensar, Él ya sabe, guarda. Antes de hacer algo, Él me está mirando. Antes de decir algo fuera de lugar, Él me está escuchando. Entonces voy a pensar 10.000 veces antes de hacer, decir o pensar algo fuera de lugar. ¿Sí? Mirá lo que sigue diciendo el texto. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico. Cuando leemos este versículo sin conocer el contexto, descubrimos una especie de contradicción en él. Él conoce todo de nosotros y le dice a la iglesia, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo es que el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tu pobreza, pero a la vez le dice, ustedes son ricos? La realidad indicaba que esta ciudad era una ciudad muy próspera, pero lo que sucedía era que los cristianos, por causa de su fe, eran perseguidos, asaltados y despedidos de su trabajo. Repito esto, por causa de su fe. Los perseguían. Los perseguían. Entonces, ¿qué sucedía? Esta gente, aunque trabajaba, aunque se rompía el alma, dejaba la vida trabajando, haciendo lo que tenía que hacer para poder llevar el sustento a su casa, a su hogar, por causa de Cristo, los mismos que los empleaban muchas veces, los perseguían y en lugar de pagarles lo que tenían que pagarles, no les pagaban. Ah, ¿vos sos cristiano? ¿Vos te congregás allá con los de Esmirna? Perfecto. O no te vamos a pagar, te vamos a pagar mucho menos de lo que te corresponde. ¿Sí?
Por eso eran pobres. Por esa razón eran pobres, porque aunque trabajaban y se esforzaban, o los asaltaban, o los despedían de su trabajo, o no les pagaban lo que correspondía. Por esa razón eran pobres. Ahora, ellos sufrían una persecución económica por su fe, mientras hoy vemos todo lo contrario, vemos creyentes que abandonan su fe por causa de su trabajo. Todo al revés. Estos no renunciaban a la fe, no les pagaban lo que correspondía, seguían adelante, seguían trabajando, ganaban mucho menos de lo que les correspondía, pero no dejaban a Cristo. Hoy se hace todo al revés. Quiero ganar un mango más, entonces dejo a Cristo y me voy a lograr. Algo no entendimos. Por eso el Señor les dice, tu pobreza, yo veo que sos pobre, pero en realidad no sos pobre. ¿Por qué razón? Porque si vos me tenés a mí, entonces vos lo tenés todo. Por eso eran ricos. ¿Amén? No, pero a mí que me paguen lo que me tienen que pagar, porque si no, tiquete en la entrada ya. Incendiamos la fábrica, lo que sea, pero... ¿Sí o no? Ahora, esta gente padecía en su trabajo por causa de su fe, pero no renunciaron a su fe por mantener su trabajo. Todo lo contrario, al revés de lo que sucede hoy. ¿Qué harías vos si en tu trabajo te empezaran a perseguir por causa de la fe que profesás? ¿Qué harías vos si te dijeran, este mes vas a cobrar mucho menos? ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que vos sos cristiano. ¡Ay! Nos agarra un ataque. Cualquier cosa, menos la guita. Cualquier cosa, menos el sueldo, menos el bolsillo. Si este mes cobraras menos, ¿qué harías? Danzando en cada temporada. Te quiero ver danzar en cada temporada. Porque cantamos danzando en cada temporada acá, pero cuando vamos a comprar la yerba, te quedas mirando la yerba y el precio te hace así. ¿En qué momento aumentó tanto esto? Y ahí no tenés más ganas de danzar en cada temporada. ¿Por qué razón? Porque esta gente nos viene a enseñar que aún en medio de la persecución económica también se puede seguir sirviendo a Cristo. Por eso viene el Señor y les dice, yo conozco las obras de ustedes. Yo conozco que aunque los han perseguido, les han robado, los han asaltado, los han manipulado en su trabajo, yo conozco todo. Ustedes son pobres, pero en realidad son ricos. Son pobres económicamente, materialmente. Quizás no tienen un montón de cosas resueltas, pero son ricos porque si me tienen a mí, lo tienen todo. Tremendo, ¿no? ¿Qué harías si nadie te diera trabajo por la fe que profesas? ¿Qué haríamos si nadie nos abriera la puerta que estamos esperando que se abra porque descubre de repente que somos creyentes? Ahí se nos terminó la alegría, el gozo, muy probablemente. Por eso la teología de la prosperidad, que hemos hablado muchísimas veces, es una doctrina incorrecta. Andá a explicarle a los de Esmirna esta situación de la teología de la prosperidad. Los tipos no eran que se quedaban haciendo la plancha todo el día y esperaban que algo les cayera de arriba. Ellos trabajaban, tenían sus oficios, sus profesiones, sus vocaciones, y sin embargo se encontraban que por causa de su fe sufrían una persecución económica. ¿Qué haríamos vos y yo en el lugar de esta gente? ¿Qué harías si nunca nadie más te llamara, te contratara, te pidiera que hicieras, no sé, una venta de algo, lo que sea que haces por causa de Cristo? ¿Qué haríamos? Por eso le titulé a este mensaje Cristianismo Heroico. Y ahora vamos a entender mucho más en profundidad. Porque esta gente estuvo dispuesta a todo por causa de Cristo. ¿Qué
¿qué me importa si gano un mango más o un mango menos? Tengo a Cristo, tranquilo. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ver la eternidad de Cristo. Vemos la temporalidad de las cosas y nos asustamos. Pero cuando vos mirás a Cristo sentado en su trono, reinando con poder, sus ojos como llamas de fuego, y de su boca una espada aguda de 2 filos que salen, el primero y el último, el que estuvo muerto, sí es verdad, murió, pero por mí, pero ahora vive, por mí también. ¿Cómo voy a tener miedo de algo temporal? ¿Cómo voy a tener miedo de que alguien me cierre la puerta en la cara? Me cerras una puerta, Dios me va a abrir un portón. ¿Amén? Esta gente era pobre porque le robaban, los estafaban, los perseguían, los despedían de su trabajo, no les pagaban lo que tenían que cobrar. ¿Por qué? Por causa de su fe en Cristo. Ahora, ¿dejarías tu fe o confiarías en el Señor que todo lo ve y que todo lo provee? ¿Tendrías la misma confianza de decir, no importa, mi Dios me va a proveer por otro lado? Si este mes te dijeran, no vas a cobrar, Ave María, Ave María. Empezás a rezar a todos los santos. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que si no tenemos un mango en el bolsillo no podemos vivir. Imagínatelo a Elías, cuando vino Dios y le dijo, andate al arroyo de Querit, que yo le di una orden a los cuervos para que te sustenten el tiempo que estés ahí. A los cuervos, ¿le diste, Señor, una orden? Sí, a los cuervos. Ellos te van a llevar carne, no te van a llevar un guiso, te van a llevar una buena carne y te van a llevar agua. Tremendo, ¿no? Y si este mes cobras un poco menos, ¿qué vas a hacer? No te lo estoy deseando, por Dios, ¿eh? No, ni estoy maldiciendo, no estoy diciendo nada. Estoy pensando, ayudarte a pensar en lo que tiene que ver con tu fe, con nuestra fe. Porque lamentablemente hemos aprendido una fe que muchas veces carece de praxis. Carece de praxis. Como no la vivimos, no la practicamos, creemos que las cosas funcionan igual. Y la fe vino para que nosotros la practiquemos, vino a nuestra vida para que la pongamos por obra. ¿Qué vas a hacer si este mes tenés un inconveniente económico? ¿Vas a seguir adorando al Señor de la misma manera? El Señor todo lo conoce, todo lo ve y todo lo sabe. El Señor también supo lo que es estar atribulado. Por eso le habla a la iglesia y dice, yo conozco lo que es estar bajo tribulación, yo sé la tribulación, yo sé la prueba que estás viviendo, yo sé la dificultad que estás pasando, yo lo sé, dice Dios. Dios te dice a vos hoy, yo sé lo que estás viviendo. Yo sé cuál es tu lucha. ¿Sí? Porque Él todo lo ve. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Yo sé cuál es tu dificultad. Entonces, dice el texto, yo conozco tu tribulación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7 al 10 dice, estábamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Y sigue diciendo, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos en pruebas. Es verdad que a veces pasamos pruebas, pero el Señor no las desconoce. Es verdad que a veces hay cosas que en nuestra vida no terminan de encajar, no terminan de resolverse, pero eso también el Señor lo sabe. Y Él quiere que podamos entender juntos en esta hora que Él está mirándonos. Él conoce nuestras dificultades, conoce lo que nos cuesta, conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades. Él lo sabe todo.
Entonces tenemos que confiar en que aquel que lo sabe todo también nos va a dar la solución a eso. Porque no es un Dios tirano, no es un Dios cruel, es un Dios que está interesado en que vivamos conforme a su voluntad, a sus planes. Y los planes de Dios son siempre de bienestar, pensamientos de bien tengo para darles, el final que ustedes están esperando. Ahora, Él todo lo sabe. Si estás atravesando tiempos de tribulación en lo económico, ¿alguien tiene dificultades en lo económico? ¿Se anima a levantar la mano? Si no, no importa, levanta ahí bajo el dedo, así en el bolsillo. Ahí si no lo ve a nadie, por vergüenza. Pero si estás pasando un tiempo de dificultad económica, déjame decirte que Dios lo sabe. Dios lo sabe. Así como veía la tribulación de esta gente, Dios lo sabe también. Y Dios quiere alentarte en esta hora a que sigas confiando en aquel que todo lo puede. Amén. Él no te va a hacer faltar nada. Dios va a mover gente si es necesario para que eso que crees que te está faltando aparezca. Tranquilo, tranquila. No dejes de adorar al Señor. ¿Sí? Amén. A veces en medio de las dificultades que enfrentamos nos resulta difícil ver a Dios. Pensamos que Dios tal vez nos olvidó, pero hoy una vez más Él viene y nos dice: yo conozco tus obras. Que eso genere paz en tu corazón. La gente veía a estos cristianos de esta ciudad y los veían pobres. La gente ve algo de vos que quizá no coincide con lo que Dios está viendo en tu vida. ¿Sí? La gente los veía pobres, despojados de todo, pero Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, percibía algo diferente. Él podía oler una dulce fragancia que se desprendía de la fe que ellos manifestaban en medio de la dificultad. Esmirna, dulce aroma. Dios los veía y dice: esta gente de verdad que son héroes de la fe, porque en medio de la tribulación no dejan de seguirme, de servirme, de amarme, de adorarme, de bendecir mi nombre. Los perseguían y ellos seguían. Por eso eran ricos. No porque tenían muchas cosas, sino porque tenían a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo, aunque materialmente le falte todo. Ahora, el Señor percibía una dulce fragancia, Esmirna, una dulce fragancia. Cuando en medio del problema, de la dificultad, nosotros podemos seguir creyendo, podemos seguir confiando, podemos seguir al Señor, aferrados a Él, a su palabra, entonces delante del Señor sube a través de nuestra vida una dulce fragancia, un perfume grato. Cuando en medio del problema vos podés adorar al Señor como si no hubiese pasado nada, el Señor percibe una dulce fragancia. Yo me imagino lo que deben haber sido los cultos de esta gente, las reuniones. Todo difícil por donde la gente los veía, todos en problemas. Quizás algunos de ellos no llegaban a fin de mes. ¿Quién sabe cómo vivían? Económicamente hablando. Pero yo me imagino los cultos de esa gente, sentados, no sé cómo lo habrán hecho, pero pienso que su adoración habría sido mucho más profunda. Por eso a veces Dios te mete en ciertas situaciones difíciles. Porque cuando todo está bien no lo valorás. Porque cuando todo va bien, el ser humano tiene la tendencia a olvidarse de Dios, incluidos los cristianos. Entonces, de tanto en tanto, Dios permite que pasen ciertas situaciones en nuestra vida para que entendamos que Él es Señor, el primero y el último, el que estuvo muerto pero vive. Para que entendamos quién es Jesús. ¿Sí? Esta gente seguía avanzando, no volvían atrás. No se volvían atrás, ellos estaban firmes. Yo declaro en el nombre de Jesús que Esmirna va a ser tu nombre a partir de hoy. Amén. Vas a adorar al Señor, vas a bendecir al Señor en medio de la prueba que te toque enfrentar. Entonces el Señor desde el cielo va a decir: dulce fragancia
está emitiendo mi hija, mi hijo. Está en pruebas, está en dificultad, pero no deja de adorarme, no deja de bendecirme. Amén. El Señor le dice, pero tú eres rico. Jesús sabía del despojo que estaban enfrentando, sabía lo que estaban viviendo, pero Él les dice, ustedes son ricos. ¿Por qué son ricos? Perdón. ¿Por qué? Porque no perdieron la fe. No perdieron la fe. No han perdido la fe. Aún se sostienen, se mantienen firmes. ¿Sí? ¿Qué sos? Esmirna. Bien. ¿Qué sos además? ¿Cómo? ¿Qué sos? Rico. Rica. Decláralo con autoridad. ¿Qué sos? Rico. Porque si tenés a Cristo en tu vida lo tenés todo, tenés el cielo y la tierra a tu disposición. Las riquezas del cielo son para mí, para vos. No hay persona más rica que aquella que tiene a Cristo en su vida. El otro lo único que tiene es dinero. Nosotros tenemos la riqueza del cielo a nuestra disposición. No tengas miedo de decir la verdad. Por eso mataban a los cristianos. Porque los cristianos miraban la eternidad, miraban la vida a la luz de la eternidad, pero ellos, el resto, miraban la temporalidad de las cosas. Por eso Pablo decía, en todo y por todo estoy más que bien, sé vivir teniendo mucho o teniendo poco. Cualquiera sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Porque ya entendí el juego de la vida. El juego de la vida no es que Dios te dé todo lo que vos necesitas para vivir acá y te pierdas la eternidad. Dios prometió 3 cosas para la tierra. Prometió pan, prometió comida y vestido. Punto final. ¿Tenés eso? ¿Lo tuviste hasta hoy? ¿Por qué entonces te cuesta creer que sos millonario? Hay un montón de gente que no tiene ni comida, ni bebida, ni vestido. Ayer estábamos parados ahí frente a la cooperativa y uno de mis hijos agarra y me dice, mira papá, hay un chico ahí revolviendo la basura, esos canastos, no sé cómo se llaman, esos containers de plástico grande revolviendo la basura. Cuando vos ves eso, vos tenés que darle gracias a Dios. ¿Por qué razón? No por lo que está haciendo el chico, sino por vos. Porque vos tenés comida, vos tenés bebida, tenés vestido, tenés abrigo, tenés un techo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a esas cosas. Y nos olvidamos que cada día es un milagro poder tener un plato de comida en la mesa. Nos olvidamos que Dios es el que nos promete y el que nos provee todo. Entonces sos rico. Pero además hay un montón de cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros también, que nos hacen ser ricos en la fe. Ricos en la fe. Primera de Juan 5:4, vamos a buscar. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. Por eso los incrédulos no pueden vencer al mundo. Porque lo único que vence al mundo es nuestra fe. El incrédulo lo único que le queda es asociarse al mundo. Vivir como vive el mundo, el resto del mundo. El cristiano tiene un elemento que se llama fe. Y que le permite vencer a ese mundo. El mundo podrá despojarte de cosas materiales, bienes, dinero o aún tu propia vida, pero no podrá quitarte la fe jamás. Vos y yo solamente podemos abandonar la fe, negar la fe, pero el diablo ni el mundo pueden robarte la fe. Si vos estás en Cristo te podrán sacar las cosas materiales, las cosas temporales, aún tu propia vida, pero no te podrán robar la fe en Cristo. ¿Sí? Aún nuestra propia vida nos podrán quitar.
Entonces, por esa razón, vos sos rico. Sos rica. Dios le dice a la iglesia de Esmirna, tú eres rico. Tú eres rica, no sos pobre. Pobre es aquel que no tiene a Cristo, no tiene esperanza, no sabe qué hacer con su vida. El tema es que después nos arrepentimos tanto de las cosas que hacemos mal, pero cuando las tenemos que corregir no las corregimos. No las corregimos. Y vivimos como si la vida nunca se nos fuera a terminar acá en la tierra. Y nos olvidamos que lo más importante es Dios en nuestra vida. O debe serlo. Nos olvidamos de disfrutar de las pequeñas grandes cosas que la vida y Dios nos regala. Y después lloramos. Lloramos. ¿Por qué razón? Porque no podemos volver el tiempo atrás. No podemos volver el tiempo atrás. La vida no consiste en la abundancia de bienes que el hombre posee, dijo Jesús. Vos podés tener todo resuelto, la gente puede tener todo resuelto, pero si no tiene a Cristo, no tiene lo más importante, se muere y de nada le sirve todo lo que acumuló a lo largo de su vida en la tierra. No sirve de nada. Entonces tenemos que aprender que somos ricos. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nunca más diga soy pobre. Ese no es el lenguaje de un hijo de Dios. Nunca más digas, ay, pobre de mí. Ese no es el lenguaje de un hijo de Dios. Nunca más digas, no puedo, no tengo, no sé cómo hacer. Porque si lo haces, a partir de hoy vas a estar contradiciendo lo que el propio Jesús te está diciendo, te está hablando. Vos que sos rico, rica. No tiene que ver con esto ni cuánto tengas en tu billetera. Lo tenés a Cristo, lo tenés todo. Y eso el mundo no lo tiene. Por eso padece. ¿Sí? Conozco tu pobreza, pero eres rico, le dice el Señor. Vamos a avanzar un poquito. Así ya podemos ir cerrando el mensaje. Fíjense que... perdón, acá me volví a la misma hoja. Fíjense lo que el Señor le está hablando a la iglesia. Versículo 5 creo que es. No tengo anotado acá. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Qué versículo es? A ver aquí que me lo señala. 4. 9. Perdón, me quedé con el anterior. Versículo 9 dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de ¿qué? De Satanás. Es decir, aún los judíos religiosos de aquella zona se habían levantado en contra de esta gente de fe. Aún los religiosos. Por eso dice, y la blasfemia, es decir, la murmuración, la crítica, todo lo que ustedes sufren a manos de los que dicen ser, pero no son, también lo estoy viendo. Ellos dicen que son judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. También conozco lo que has padecido, iglesia, por causa de los que dijeron ser o los que dicen ser, pero no son. Todo lo ve Dios. Todo lo ve. Todo lo ve. Y eso nos tiene que dar absoluta paz, porque Dios es un Dios que nada se le escapa. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Amén. Entonces también Dios sabe las veces que hemos dado, las veces que has tendido una mano, iglesia, las veces que has salido en auxilio de aquellos que estaban en necesidad, que te dijeron un montón de cosas, pero que en realidad no hicieron lo que prometieron. Dios sabe las veces que alguien jugó con vos porque eras cristiano. Dios sabe todo. La blasfemia, la crítica, la murmuración de los que dicen ser, pero no son, sino sinagoga de Satanás. Todo lo sabe el Señor. Todo. Sabe de las veces que tuviste que soportar la hipocresía de quienes te dicen blanco y hacen negro. Todo lo sabe. Sabe las veces que has quedado esperando una respuesta que nunca llegó. Todo lo sabe. Todo lo sabe.
Él sabe las veces que alguien abusó de tu confianza. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Amén. Sigue avanzando, el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, era lógico que esta gente tuviera miedo. Los estaban persiguiendo, les estaban pegando en lo económico, los estaban despojando de todo lo que ellos tenían. Entonces era lógico que sintieran miedo. Por eso el Señor también sabe las veces que nosotros hemos sentido temor. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él todo lo ve. Entonces Dios viene y le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. La Biblia contiene 365 veces la declaración no temas. 365 veces aparece esa declaración en la Biblia. Una para cada día. Algo conoce el Señor de todo esto. Todos los días viene y te dice: no temas, no tengas miedo. He aquí yo estoy contigo, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas lo que pueda venir. Amén. No tengas miedo. El Señor no ignora lo que viene por delante, por eso se adelanta y le dice a la iglesia, a esta iglesia hoy: no tengas miedo. El Señor sabe lo que nos espera adelante. El Señor ya sabe lo que viene esta semana, lo que viene en los meses próximos, lo que viene el próximo año. El Señor ya lo sabe, Él lo conoce todo. Y viene y le dice a la iglesia hoy, a esta iglesia, no de Esmirna, a esta iglesia, comunidad de fe más alto, le dice: no tengas miedo. No tengas miedo. No te llenes de temor. No tengas miedo. Pueden venir dificultades, pueden venir problemas, pero el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, no dejará de estar en medio de la iglesia y de sostenerla. Porque la iglesia, al fin y al cabo, es suya. ¿Vos de quién sos? De Cristo. Entonces no tengas temor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos de alegría. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Las cosas no están funcionando bien en alguna área de tu vida, no tengas miedo. Porque lo que quiere hacer el diablo es usar el temor para quitarte la fe, para robarte la fe. ¿Sí? No tengas miedo. Lo que ellos iban a padecer, en palabras del Señor, vendría por mano del diablo y con un fin, para que seáis probados. El Señor les está diciendo a esta iglesia de Esmirna, le dice: he aquí el diablo. Es decir, esta prueba que iba a venir sobre sus vidas tenía un gestor, pero también tenía una finalidad. ¿Para qué? Para que sean probados. Esa prueba que viene a nuestra vida, o la prueba que sea que pueda llegar a venir a nuestra vida, nunca va a venir primero si no tiene una autorización de parte del Señor. ¿Se entendió? Cualquier prueba que pueda llegar a venir a nuestra vida no va a venir a menos que Dios la permita primero. Y viene siempre con un fin. En este caso, Dios le dice: van a ser probados. Van a ser probados. Si Dios no autoriza al diablo, Él nada puede hacer en tu contra. Si Dios no le permite, Él no puede venir contra tu vida. ¿Sí? Eso te tiene que dar confianza. Eso te tiene que dar confianza. El diablo no puede tocar tu vida, vos sos propiedad de Cristo. Él no puede tocar tu vida. El diablo no puede meter la cola, por favor. Aprendamos a hablar. Es que el diablo mete la cola. Eso es incorrecto. No es bíblico. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios porque está revestido de la sangre del Cordero de Dios. Y el ángel de la muerte no puede tocarlo. Hay una sola manera, o dos, en las que el diablo puede tener acceso libre a tu vida y hacer desastre. Número uno, que Dios lo autorice.
como con Job. Pero Dios le dijo, tocar todo lo que es de él, pero no toque su vida. Número 2, por desobediencia, que nosotros mismos, mediante algún acto de desobediencia, abramos la puerta para que el diablo se filtre y haga desastres. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, entonces el diablo, antes de vernos a nosotros, ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo, reconoce a aquel que lo expuso públicamente en la cruz. Entonces no puede tocar nuestra vida. Amén. No te puede tocar. No te puede tocar. ¿Vos expondrías a tu hijo, los que son padres, a tu hija, al peligro? Dios no te expone al peligro. Te cuida, te preserva. Va a haber momentos en los que vas a ser probado, pero es para probar tu fidelidad, tu amor, tu lealtad al Señor, no para demostrarle algo al diablo. Al diablo no hay nada que demostrarle. ¿Sí? Dice, y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación por la que estos creyentes iban a pasar tenía un principio y también tenía un fin. Dios limitó el tiempo de la prueba. Dios es quien tiene el control de todas las cosas que tienen que ver con tu vida y la vida de su iglesia. Dios tiene el control de todas las cosas que tienen que ver con tu vida y la vida de la iglesia. ¿Sí? Y si Dios permite que pases alguna prueba, déjame decirte que esa prueba tiene un principio y tiene también una fecha de caducidad. 10 días, dijo, van a ser probados por 10 días. ¿Quién era el que hablaba acá? El primero y el último, el que estuvo muerto pero que ahora vive. La máxima autoridad. Entonces yo digo que esa prueba va a durar 10 días, no más. ¿Sí? Dios tiene todo bajo control. No tenemos por qué tener miedo. 10 días. Hay quienes dicen que ese número quiere decir en realidad 10 años, o es un número, los números son simbólicos. Algunos dicen que podían ser 10 años de persecución, algo que ocurrió literalmente bajo el imperio de un tal Diocleciano, un emperador que afligió a todas las iglesias de esa zona de manera grave, las persiguió durante 10 años. Hay otros que dicen que la persecución o padecimiento de la iglesia se iba a dar bajo el gobierno de 10 emperadores, que esos 10 años era por cada año un emperador. Nerón, conoce la historia de Nerón, fue uno de los más violentos. Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, todos terminaban con esa. Septimio Severo, Maximino, Bao Decio, Valeriano, Aureliano y finalmente Diocleciano. Todos terminaban igual. Los 10 emperadores que se suponía que iban a perseguir a la iglesia de Esmirna. Por eso no es literal el término en algunos casos cuando habla del número. ¿Sí? Lo tenemos que interpretar a la luz de la Escritura. ¿Sí? Lo que Dios en síntesis le estaba diciendo a la iglesia es: la prueba tiene un comienzo y tiene un final. El diablo podrá enviar pruebas, pero yo decido hasta cuándo. El diablo podrá probarte, pero yo soy el que decide hasta cuándo. ¿Sí? Ahora, pensá por un momento en lo siguiente. La persecución a esta iglesia incluía la cárcel. A la cárcel no iban los que necesariamente cometían un delito en esa época. Iban aquellos que de alguna manera se oponían al régimen imperial. Imagínate que de repente de acá a un tiempo digan: che, las iglesias son un estorbo. Acá todavía dentro de todo, en esta zona, tenemos libertad. Pero hay lugares donde literalmente vos sos cristiano, te meten a la cárcel, te torturan y hasta te quitan la vida. Imagínate que eso pasara acá. ¿Cuántos de nosotros podríamos bancarnos una cosa así? Imagínate que Dios venga y te diga: mira, viene un tiempo de prueba sobre tu vida, pero durante 10 días vas a pasar la temporada en la cárcel. 10 días. Y vos no sabés si son literalmente 10 días, 10 años. ¿Sí?
Qué bravo sería, ¿no? Ahí se nos terminan muchas cosas. Ahora, Dios le está hablando a esta iglesia. Y de las 7 cartas a las 7 iglesias, esta es la única carta en la que el Señor no tiene reproche alguno para con la iglesia a la que le escribe. ¿Por qué razón? Porque esta gente, por causa de Cristo, estaba dispuesta a cualquier cosa, inclusive a ir a la cárcel, inclusive a perder la vida. Por eso el Señor no tiene reproches. En los versículos que leímos, vos no ves que el Señor diga, tengo contra ti, como sí le dijo a Éfeso. Estos son héroes de la fe. Gente que por Cristo avanzaba, no tenía miedo a perder la vida, a quedarse sin trabajo, a quedarse sin nada. Por eso el Señor les dice, yo conozco todo, yo sé que ustedes son pobres, pero en realidad son ricos. Conozco la tribulación, conozco lo que han tenido que vivir, lo conozco. Para mí ustedes son héroes. Para mí ustedes son gente realmente valiosa. ¿Por qué razón? Porque no han renegado de la fe, porque no me han dejado, porque no se han vuelto atrás. Vivimos en un tiempo, mis queridos, donde por muy poco la gente reniega de Cristo. Donde por muy poquito la gente se vuelve atrás. ¿Cómo no va a valorar el Señor esta iglesia? ¿Cómo no va a elogiarla? ¿Cómo no la va a sostener? ¿Cómo no la va a bendecir si realmente ellos estaban dispuestos a seguir adelante a pesar de lo que les tocara vivir? Esa es la característica de esta iglesia, haberse transformado en héroes de la fe, porque por causa de Cristo, no por otra causa, por causa de Cristo padecieron lo que padecieron. No los perseguían porque pertenecían a un gremio, a un sindicalista, a un grupo sindical, a un sindicato de trabajadores. Los perseguían por causa de Cristo. Por causa de Cristo no renunciaron a la fe. Y eso es lo que el Señor reclama en estos días de su iglesia. ¿Estás dispuesto a seguir adelante a pesar de lo que te toque vivir? Porque es fácil cuando las cosas van bien, pero cuando el viento sopla un poquitito en contra, no hablemos de un tornado, un huracán, hablemos de algo chiquitito, una leve brisa, ya estamos diciendo, Señor, no va para más, abandona, bla, bla, bla. No. Cristianismo heroico, el que a pesar de la adversidad permanece, prevalece, no reniega ni duda de su Señor. Cristianismo heroico, que no mide su devoción a su Señor por lo que tiene, sino que lo da todo por amor a Él, que se niega a sí mismo para que sea Cristo glorificado en ellos y a través de ellos. Esmirna, un lugar para héroes, para gente de fe, para hombres y mujeres determinados a seguir, para gente que no se vuelve atrás. A estos cristianos no se les dio una charla motivacional o un seminario acerca de cómo lograr su sueño en 3 pasos, cómo ser millonario en 30 segundos, sea feliz sin tener que hacer nada o cosas por el estilo. El mensaje del Señor a Esmirna era, viene un tiempo de prueba, pero no tengas miedo, serán probados por un tiempo, pero no se atemoricen, permanezcan fieles hasta la muerte y yo los voy a recompensar. Esta iglesia, Esmirna, pasó la prueba. Y por eso, a través del sufrimiento que experimentaron, pudieron conocer y comprender lo que el Señor les había dicho. Ustedes son ricos. El Señor no solamente sabía que iban a poder pasar la prueba, sino que además nos afirmaba. No les dijo, ustedes serán, les dijo, ustedes son. Tienen algo que muchos otros no tienen. Tienen algo que no abunda en todas las iglesias. La iglesia está llena de incrédulos, muchas congregaciones, y se ven repletas de gente incrédula. Pero esta iglesia tenía algo que el Señor valoraba, la fe. No renegaron y por eso pudieron pasar la prueba. El diablo podrá quitarte lo material, pero hay algo mucho más grande y valioso que vos y yo no podemos perder: nuestra fe. Nuestra fe. Él no puede quitártela, pero sí la podemos perder. Cuidar tu fe, alimentar tu fe, nutrir tu fe día a día por medio de la palabra. Come palabra.
comé palabra, alimentate de la palabra, comé palabra. Entonces no vas a perder tu fe. Tal vez nunca lleguemos a tener la prueba de esta gente, pero debemos tener el mismo corazón que esta gente tuvo para mantenerse firme en la fe. Tal vez nunca te vengan a buscar para ir a la cárcel por causa de Cristo. Tal vez tengas que padecer otras pruebas, pero sí tenemos que tener el mismo corazón que tuvo esta gente para que independientemente de la prueba podamos sostenernos. ¿Amén? Porque si no, no vamos a aguantar. Cualquier pruebita chiquitita va a ser más que suficiente para que nuestra fe se venga abajo. Muchos cristianos abandonan en la hora de la prueba. Esmirna es el lugar donde viven los héroes de la fe. Un lugar donde es la entrega a Cristo lo que prevalece. Un lugar donde la entrega no se negocia, donde la tibieza no es una opción, donde Cristo lo es todo, donde la fe es el estandarte que se levanta en todo tiempo en la vida de los verdaderos creyentes. Hoy se necesita más que nunca gente de fe. Hoy se necesita más que nunca gente de fe. El mundo grita incredulidad todo el tiempo, todo el tiempo. Se necesita más que nunca una iglesia que viva la fe. Amén. Quiero terminar con esto. En la antigüedad, fíjate lo que dice los últimos versículos, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Que alguien me lo lea, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjate lo que dice el versículo 11. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la antigüedad había 3 tipos de coronas que se entregaban. La primera corona fue la que le pusieron a Jesús. Un tipo de corona en su cabeza, en su frente. Esa corona de espinas representaba humillación, vergüenza. La segunda corona era la que se otorgaba a un rey como sinónimo de realeza. Esa se la podría haber colocado a Jesús si lo hubiesen reconocido como el rey, pero no. Y la tercera corona es la que se entregaba a un atleta para coronarlo en cualquier competencia. Era el ganador, entonces le ponían una corona. ¿Sí? Ahora, esta corona que Jesús le está ofreciendo a los cristianos de Esmirna es una corona muy especial. ¿Por qué? Porque ellos sabían, este grupo de gente sabía lo que significaba la corona porque era algo que abundaba en esa ciudad. Y esta corona tenía de diferente que entre tantas coronas que había, la que Jesús le ofrece es una que se utilizaba para celebraciones especiales y para los matrimonios. Entonces el Señor cuando le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, lo que está diciendo es, te voy a consagrar, si permaneces fiel hasta la muerte, en matrimonio sagrado conmigo. La corona que el Señor le estaba dando era una corona que se utilizaba para las bodas. Y se la estaba dando a la iglesia. ¿Se está entendiendo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? El amado iba a condecorar, iba a coronar a su propia esposa. Fuiste fiel hasta la muerte, yo te doy la corona. A partir de ahora somos uno, más que nunca. Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a consagrar, te voy a coronar como mi esposa. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Sé fiel y te daré la corona que distingue a los que son matrimonio. No te voy a dar la de un rey, ni de una reina. No te voy a dar la de alguien que ganó un torneo, una competencia. Te voy a dar aquella que utilizan los matrimonios. Vale la pena ser fiel al Señor, vale la pena mantenerse en la fe, vale la pena mantenerse sirviendo al Señor con toda nuestra vida, vale la pena y más también.
Porque llegará el día en que el Señor te va a mirar y te va a decir, ¿fuiste fiel? Sí, entonces vení que te voy a condecorar, te voy a consagrar como mi esposa. Y será por toda la eternidad. Amén. Ponete de pie, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, siempre el Señor pone el que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte es literalmente el infierno. El que venciere, el que sea capaz de mantenerse en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Sí? Amén. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos.